¿Qué tal? Bienvenidos a esta discusión abierta en este último capítulo del año 2014. Concluye un año lleno de acontecimientos, lleno de noticias, lleno de hitos que han marcado no solamente este año, sino que van a quedar en nuestra memoria y en nuestra retina y también en la historia. Concluimos, de hecho, este año con nuevas relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, con discursos simultáneos de sus respectivos mandatarios, sus respectivos presidentes, en que hablaban de que de ahora en adelante empezaban a trabajar en el caso de Raúl Castro para disminuir el bloqueo. Tenemos el caso del avión MH17, el Malaysia Airlines, que nos llegó el ébola, abdica el rey de España, la crueldad del Estado Islámico, 43 estudiantes desaparecidos y asesinados en México, el petróleo a un precio que nunca ha estado. En noticias nacionales, reformas estructurales que han comenzado a irse dando, unas en discusión, otras empantanadas, en fin. Análisis que comenzamos a hacer de inmediato junto a nuestros panelistas en un programa muy especial, con 3 académicos de la Universidad Central que nos van a dar cada uno su mirada respecto a lo que ha sido este 2014. Saludamos de inmediato a Rafael Rosell, quien es rector de la Universidad Central, abogado y magíster en Ciencia Política. Rafael, bienvenido. Muchas gracias. Don Roberto Castro, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, ingeniero comercial, máster en Ciencias Económicas de Lovaina, Bélgica. ¿Cómo te le buenos días, Roberto? Y don Marco Antonio Moreno, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, cientista político, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Leiden, Holanda, también, por supuesto, académico de la Universidad Central. ¿Cómo estamos? Hola, Pablo, buenos días, muy bien. Oye, un programa de esos que a lo menos a mí me gusta hacerlo, porque nos vamos a pasear por varios temas y vamos a saber mucho acerca de análisis y de opinión. Rafael, ¿cuáles son los 3 hechos que, bajo tu mirada, son los que marcarían este 2014? 3 hechos es bastante poco. Es bastante poco, pero... Y yo partiría por el nuevo gobierno, que nos va generando una serie de reformas o titulares de una serie de reformas como educación tributaria que ya está hecha, laboral que viene, constitucional que vendrá. O sea, estamos haciendo muchos cambios y con expectativas muy grandes para la mayoría de la sociedad chilena. Un segundo tema que para mí tiene mucha relevancia, y eso es particular, yo no puedo sacar la camiseta de rector, es haber reacreditado nuestra universidad por un número de 3 años, queríamos 4, sabemos que ese es el número adecuado para la Universidad Central, pero si comparamos la gran cantidad hoy día de universidades que no están acreditadas, 17 en el sistema de 60, o sea, la verdad es que estamos muy orgullosos por nuestra gente y todo lo que ha hecho dentro de la universidad. Y un tercer hito que yo vería desde la perspectiva internacional, además del tema de Cuba con Estados Unidos, que realmente marcó, ¿no es cierto?, este año 2014, el tema del Estado Islámico y sus repercusiones geopolíticas dentro del Medio Oriente y el resto del mundo, ¿no? Porque no solamente Oriente, sino que Occidente está sintiendo los impactos que hoy día eso tiene. Vamos a entrar a cada uno de esos temas en detalle. Roberto Castro, 3 hitos, 3 temas que te marcaron durante este 2014 bajo la mirada de un economista. Y un ciudadano también, por supuesto. Sí, la verdad es que, como dijo el rector, 3 es poco, ¿ya? En lo interno yo destacaría, sin lugar a dudas, la reforma tributaria, ¿ya?, que ya está acordada, ya está en implementación y por lo tanto ya es parte de la realidad de nuestra economía. Otro de los casos significativos en materia económica en Chile es todo lo que es el tema de colusión de los pollos y la sanción o el dictamen que hizo la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Y desde ese punto de vista creo que ahí hay un ejemplo en términos de que si bien el mercado es pequeño, hay que tender a tener mayor competencia en el mercado chileno. Y yo diría que el otro hito interno es la nueva institucionalidad de quiebras, que permite que las personas también puedan quebrar, puedan repactar pagos y que además reduce los tiempos significativamente en relación a lo que era la antigua institucionalidad. Y esto propende a el reemprendimiento, porque una de las cosas significativas cuando uno quiebra es poder recuperar el capital que está invertido en esa empresa para iniciar nuevos negocios. En el ámbito internacional yo creo que sin duda el hito más insignificativo en términos económicos es el acuerdo de Estados Unidos con Cuba, que va a significar un nuevo flujo de comercio mundial y eso va a impactar fuertemente las economías. El caso de la desaceleración y la baja del precio del petróleo, tú lo nombraste. ¿Lo tomaste como parte de la causa? Con la desaceleración, la economía chilena ha ido creciendo lenta,
pero ha ido creciendo, ¿ya? Y efectivamente el precio del petróleo es algo que nos va a acompañar durante varios años. Yo creo que este y el 2016 incluso. Sería bueno después de todos los años. Marco, los 3 hechos que te llamaron la atención durante este año. Yo coincido con lo que decía el rector Rosell respecto de el cambio de signo en el gobierno, ¿no? Habíamos estado con una coalición de centro-derecha, que al parecer fue un paréntesis después de un largo ciclo de gobiernos de la concertación, y un gobierno sobre el cual había muchas expectativas, ¿no? El actual gobierno, que inició con mucha fuerza en marzo, hace 9 meses, pero hemos visto en los últimos meses un cierto languidecimiento de la gestión y de la evaluación que tienen los ciudadanos del gobierno, ¿no? Eso me sorprende mucho, me llama mucho la atención respecto de cómo un gobierno sobre el que había tantas expectativas, ¿no? Hoy día está en una situación a lo menos de un signo de interrogación respecto de lo que va a ser los próximos años. Creo que relacionado con eso, con el gobierno, una coalición donde el Partido Comunista vuelve a formar parte del Ejecutivo, ¿no? Desde el retorno a la democracia, 25 años han transcurrido desde que retornamos a la democracia. El Partido Comunista no había estado ni ocupado cargos en el Ejecutivo y por primera vez, ¿no es cierto?, pasa a formar parte de una coalición gubernamental y pasa a tener cargos en el gobierno. Creo que un hecho interesante y que habla de la madurez de nuestra democracia, que como ya digo, es una democracia de 25 años. Hace poco celebramos justamente ese hecho, ¿no?, con la elección el año 1989, del presidente Elwin. Y por lo tanto, el expresidente Elwin, y por lo tanto creo que es un hito importante. Y en el ámbito internacional yo coincido con los colegas respecto de los hechos que tú mencionabas también en la lista larga que señalabas, pero sin duda el tema de las relaciones con Cuba y Estados Unidos marca sin duda un hito. Recién esto está partiendo, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Me hace mucho sentido este chiste que circula en las redes sociales donde se ve a Raúl Castro que va a contarle a Fidel, claro, y Fidel le pregunta qué es lo que pasa. No, le dice está todo tranquilo, pero detrás tenía una lata de Coca-Cola diciéndole que no había pasado nada y todo estaba normal. Bueno, creo que eso un poco refleja lo que viene y creo que es parte de lo que vamos a tener que vivir en el próximo año. Pasemos a analizar el ámbito local y un tema que además ustedes se peinan, pues es educación. La reforma educacional generó y ha generado y seguirá generando muchas expectativas a la vez que discusiones y controversias. ¿Qué ha pasado con esta reforma educacional que debiera quedar sancionado ya para el 31 de enero, a lo menos los 3 primeros principios, que fin a la selección, fin al lucro y al copago? ¿Por qué el camino ha sido tan pedregoso? Yo lo atribuyo a veces incluso hasta la falta de claridad de parte del Ejecutivo. ¿Cómo lo analizan ustedes? Porque dio mucha expectativa. Mira, le cambiaron el nombre además al proyecto. Hoy día se llama Proyecto de Inclusión. Ya no se habla del copago. Yo creo que hay muchos intereses que están girando en torno a esto, pero no hablo solamente de intereses económicos, sino que también intereses ideológicos. Y entonces, cuando tenemos esa mala idea, ¿no es cierto?, de contraponer intereses económicos más los intereses ideológicos, se van produciendo lo que se ha producido en la reforma educacional hoy día. Nosotros desde la universidad hemos llamado en forma reiterada a un diálogo y a una postura abierta con respecto a la reforma y a conversar de verdad con respecto a eso. Hoy día se está poniendo en cuestionamiento el tema de los arrendamientos de los establecimientos educacionales con respecto a los controladores o los proveedores en el caso de los colegios particulares subvencionados. Y uno tiene de todo, entonces tampoco es muy sencillo colocar a todos los sostenedores en un mismo saco. Yo he conocido a muchos sostenedores que son profesores normalistas, que han ido creciendo muy de a poco, que han ido comprando un terreno, ahí construyendo con mucho esfuerzo su colegio. Y bueno, y hay otros que son empresarios de la educación. Mega empresas. Lógico, claro. Digo una cosa, Roberto, una de las cosas que llama la atención, nosotros tuvimos aquí a Andrés Palma, quien es el director, el jefe de la misma reforma, y le preguntamos respecto, por ejemplo, cuánto cuesta tal reforma, cuánto cuesta tal otra, y en ese momento no lo tenían claro, estamos hablando de unos 3 meses atrás más o menos. Sí.
Y en ese sentido, económicamente esta reforma, ¿tú la ves viable? Con los 8.300 famosos millones de dólares. A ver, económicamente yo creo que la reforma es viable. Yo creo que este año el gobierno ha puesto algo más de 2.000 millones de dólares en el presupuesto para precisamente desarrollar los aspectos que contempla la reforma durante el 2015. Sin embargo, Pablo, yo quiero retomar lo que dijo el rector aquí. Cuando se contraponen aspectos ideológicos, yo creo que el debate va a ser más intenso. Y lo comparo con la reforma tributaria. En el caso de la reforma tributaria, ¿ya? Aquí había un aumento de los impuestos, pero nadie puso en juego lo que se ha comúnmente denominado el modelo, ¿ya? Cuando vamos a la reforma vocacional y el tema del fin al lucro, lo que hace es poner en juego el modelo de cómo se hace el negocio en la educación, ¿ya? Entonces, evidentemente, ¿ya? La gente que ha sostenido, digamos, colegio durante mucho tiempo y lo ha hecho, ¿ya? De buena manera. No voy a los casos tránfugas, no voy a aquellos que... No, es tránfuga, ¿no? Sino que voy al ejemplo que ponía el rector. Y cuando uno ve esa gente se siente amenazada, y se siente amenazada porque, al igual que cualquiera de nosotros, ha educado a sus hijos, se ha comprado su casa, ¿ya? No ha hecho nada que él pueda considerar, oye, yo aquí, ¿ya? Me robé la plata. No, él hizo una labor que era su vocación, la educación, ¿ya? Y ese personaje se ve amenazado. Ahora, aparte de eso, yo creo que también hay mucha opinión pública que se mezcla en esto, que también ha hecho que la reforma educacional sea vista un poco amenazantemente, y eso yo creo que hay que modificarlo. Una pregunta, esta reforma, cuando se hace la reforma tributaria, se hace con ciertos parámetros y se dice, mira, si nosotros hacemos esto y esto y esto, tenemos 8.300 millones de dólares para destinar netamente a la reforma. Sin embargo, dentro de esos parámetros se pensaba en un crecimiento anual entre el 4 y 5%, crecimiento al cual no estamos llegando este año y no vamos a llegar el próximo, por lo tanto no se van a recaudar 8.300. ¿Cómo se va a financiar la reforma ante esta falta de crecimiento, por lo tanto falta de recaudación? A ver, yo creo que haciendo ajustes presupuestarios, el gobierno efectivamente tiene que ser capaz de destinar los recursos comprometidos, ¿ya? Aumentando el gasto en educación y disminuyendo lo neutro. Como tú dices, efectivamente el crecimiento ni el precio del cobre proyectados, digamos, son lo que nosotros esperábamos, y eso efectivamente disminuye la recaudación del Estado. O sea, tú dices ajuste presupuestario, pero salvar primero la educación. Lo que como pasa lo haría es que cualquier padre en todo caso. Así es, aquí el gobierno tiene compromisos, y esos compromisos, digamos, por los cuales fue elegido, tiene que tratar de mantenerlos a toda costa. Marco, va a ser bastante difícil, y ha sido bastante difícil ponerse de acuerdo con respecto a la reforma vocacional en diferentes aspectos, ¿verdad? No solamente entre oficialismo y oposición, sino que dentro del mismo oficialismo hay visiones encontradas. Por lo tanto, a nosotros como público a veces quedamos perplejos al darnos cuenta de que ni los que debieran estar de acuerdo lo están, y por lo tanto no sabemos si va a quedar entrampado. Se estaba hablando, por ejemplo, cárcel para el lucro, y una de las cosas que se temía, o que preocupaba o llamaba la atención, es que la democracia cristiana podía llegar a votar en algún momento de la misma manera que lo hiciera la oposición, con respecto a rechazar la cárcel para el lucro. Entonces, si no se ponen de acuerdo a ello, ¿cómo avanzar esto? Sí, esta es una de las reformas más complejas que está enfrentando el gobierno. Es de la reforma menos estudiada originalmente, ¿no? En el programa no había claridad, habían ideas generales como las que mencionábamos recién, pero no había una certeza respecto de cómo hacerlo. De hecho, la propia presidenta ha reconocido, ¿no es cierto?, en una entrevista que su intuición hace una semana atrás, claro, que su intuición era partir por el fortalecimiento de la educación pública, que era lo que todos hubiésemos pensado. Hasta el día de hoy sigue quedando la incógnita de por qué se partió con estos tres proyectos que, como decía el profesor Rosell, hoy día se refieren al tema de la categoría de la inclusión. Pero efectivamente hay diferencias en la coalición gubernamental, ¿no? Hay discrepancias respecto de un tema que es sensible, porque efectivamente, como muchos dicen, el tema de la reforma, lo ha dicho el propio ministro, se mete en el dormitorio de los hijos, de los padres. Entonces, eso es una cuestión sin duda compleja. Y evidentemente ha habido improvisación, ¿no? Aquí el gobierno, ¿no es cierto?, no ha tenido la claridad para llevar adelante un proyecto, dio por descontado apoyo de actores que hoy día no son tales, sin duda que ha generado una oposición importante, ¿no? Es una de las reformas que más oposición tiene, ¿no? Por de pronto a la familia, por de pronto, ¿no es cierto?, a los padres que la resisten,
porque dejemos de lado a los que están del lado que manejan los colegios, ¿no es cierto? Sin duda también claro, hay intereses. Ahora, hay intereses. Pero fíjate, Pablo, que relacionado con eso hay un aspecto importante, que esta reforma que apunta a la inclusión deja de lado, y yo creo que a mí me parece sospechoso este tema de algunos colegios que van a poder seguir haciendo selección, ¿no? Los llamados colegios emblemáticos, y mantiene todo el sistema de los colegios pagados. No los va a tocar, ¿no? Entonces, hay una cuestión de un discurso ahí que yo creo que habría que revisar, la élite se está autoexcluyendo, la élite va a seguir yendo a determinados colegios, va a seguir yendo a determinadas instituciones de educación superior, va a seguir existiendo esa élite. ¿Tú excluirías a los colegios pagados en la reforma? Yo no los excluiría, ¿no? Y lo que se ha hecho es excluirlo. Yo creo que habría que hacerse cargo de eso, porque si estamos haciendo un cambio en el sistema, ¿no? Esta es una reforma sistémica, no es una reforma puntual para los colegios municipalizados. Se ha dicho que es una reforma que va a afectar todo el sistema. Bueno, abordemos todo el sistema. Lo mismo pasa en el tema de la educación superior, que seguramente lo vamos a tratar también aquí. Hay un tema aquí que es evidente, que ha sido la baja en las encuestas de parte del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Incluso hay atributos de ella que antes tenía que también bajaron, como por ejemplo la cercanía. ¿A qué se debe esta baja en las encuestas? ¿Ha sido por un sentido de improvisación o por una comparación entre las expectativas del primer día y lo que pasa ya a tantos meses después de la asunción? ¿A qué lo atribuyes tú? Yo lo atribuyo a temor de la clase media chilena con el tema de la reforma, especialmente la educacional, porque, ya lo dijo el profesor Moreno, eso impacta profundamente en la familia chilena. Mira, y quería referirme a un tema que está en boga y se está conversando, tú lo trataste, que es el lucro, ¿no? La penalización del lucro, la cárcel al lucro. A mí me impresiona la ignorancia de las personas cuando se refieren a estos temas. Nosotros tenemos que generar un tipo penal donde haya una defraudación. Si entendemos que el lucro es una defraudación, podríamos penalizarlo, pero si el lucro, como está definido en la mayor parte de los diccionarios y la Real Academia Española, es la justa ganancia por el trabajo hecho, no se puede penalizar. Lo que nosotros tenemos que penalizar es la desviación de recursos del Estado hacia fines que son distintos a la educación. Eso no tiene ningún problema de ser penalizado, pero hay que ser un poco más sutil, ¿no es cierto?, y definir con claridad qué es lo que estimamos cuando estamos hablando de penalizar el lucro. Yo lo veo apenas como un eslogan, una propaganda de alguno que otro político, pero que no tiene mucho fondo. Entonces, a mí me parece que estamos frente a una situación en que aún no conversamos con profundidad en el país. Déjame agregar otra cosita más. Sí. Tenemos aquí el tema del lucro que se ha debatido. Y hay un tema que yo propuse en la Cámara de Diputados hace un tiempo atrás, que nadie lo ha tomado, y es la tipificación de la administración desleal de las personas jurídicas sin fines de lucro. Ah, correcto. Y eso a mí me parece relevante, porque no sacas nada con penalizar lucro o la desviación de fondos para defraudar, ¿no es cierto?, en definitiva, dinero del Estado que está ocupando en beneficio propio, sino tenemos efectivamente penalizado este tipo penal de administración desleal. En el caso en que las personas jurídicas sin fines de lucro se benefician, sus órganos de administración, ellos, en forma personal, en perjuicio de la persona jurídica. Si hubiera pasado eso... Es una especie de uso de confianza. Sí, claro, pero una defraudación directa, claro, ¿no es cierto? Es una malversación. Te entregan los poderes, directorios, juntas directivas. Tú metes la mano y sacas la plata a tu bolsillo. Exactamente. ¿Sí? Nos quedan varios temas por delante. Nos queda, por ejemplo, Pentagate y las lecciones que podemos sacar de eso con respecto a la modernización y la imagen de la política. Vamos a entrar también en otros temas, como la misma reforma constitucional, que ya la mencionaron de alguna forma, y también varias cosas más. Así que ya volvemos con esta discusión abierta. Ya estamos de vuelta en esta discusión abierta, haciendo esta mirada retrospectiva respecto a lo que ha sido este 2014. Recién mencionábamos acerca de la baja en las encuestas, que ahí cambia la forma de gobernar. Lo único que cambia realmente es la forma de gobernar, las encuestas. Otros dijeron que lo iban a hacer, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque de un día para otro, con la baja en las encuestas, empezamos a ver ministros más cercanos a los medios de comunicación, presidenta más en terreno, y por lo tanto
hay una opinión que me hace actuar con más prudencia o de diferentes formas. No solamente la mayoría del Congreso es la que me sostiene en un camino, pero también lo que opina la gente. En ese sentido, ¿este es un cambio de ciclo en lo que vendría en el gobierno de Michelle Bachelet? Bueno, la encuesta efectivamente está mostrando, yo creo, un déficit importante de gestión gubernamental. El hecho que el gobierno haya estado centrado prácticamente 8 meses de su gestión en las reformas, primero la tributaria y durante todos los meses posteriores a la reforma educacional, ha hecho que la gestión diaria, la gestión de hacer gobierno sea invisibilizada para la gente. La gente tiene el problema de que va a un cajero y en el cajero no hay plata, o el cajero no funciona, o ya no está, o ya no existe donde estaba. El problema del metro. Los problemas del metro. Y eso hace que la gente diga, bueno, ¿qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Por qué el gobierno no está haciendo gestión? Y yo creo que aquí hay un déficit importante, ¿no? Uno sabía que los gobiernos de la Concertación habían desarrollado adecuadamente, con algunos déficits, habían sido capaces de gestionar el gobierno, pero hemos visto que este gobierno ha estado excesivamente centrado en la reforma. Por eso uno debería pensar en que el gobierno tiene que reformalizar su gestión, es decir, abocarse, ¿no?, a gestionar adecuadamente los problemas de la gente. Si lo que la gente quiere al final del día es que me resuelvan el problema, es decir, que en el cajero haya plata para poder sacar. Y hemos visto una confrontación entre el ministro de Economía y el presidente de los bancos respecto de este tema. Y así, por delante, nos encontramos con muchos ejemplos de que nos hablan de que este gobierno está teniendo problemas de eficiencia gubernamental, ¿no?, de capacidad de gestión, que yo creo que urgentemente debe resolverlo. Rafael. Fíjate que siguiendo lo que dice el profesor Moreno, que me parece muy importante. Nosotros estamos viendo hoy día un movimiento estudiantil con respecto a alza de aranceles. Entonces, había un discurso permanente desde el mismo gobierno que dice que la educación superior, por ejemplo, va a ser gratuita. Gratuidad universal de la educación. Entonces, pero le suben los aranceles. Algo pasó aquí, algo no funcionó bien. Y lo que están haciendo los estudiantes es salir a la calle en este minuto. Lo que a mí me impresiona de esto es que los estudiantes de las universidades privadas salen a la calle por alza de aranceles. Nosotros, como no tenemos fines de lucro, tenemos nuestros aranceles congelados y lo que hacemos es reajustar IPC. Y eso, digamos, ¿no? Pero lo increíble de esto es que las universidades estatales han subido también sus aranceles. Hay universidades que han subido el 6, 7%, la Universidad de Chile, que dijo que los iba a tener congelados, los subió un 4,9%. Entonces, hay algo que está pasando, ¿no es cierto?, que rompe las expectativas de la gente. La gente se siente frustrada. Si le están diciendo una cosa, las universidades estatales suben los aranceles, hay algo que no está bien. Y los chicos los vamos a tener en la calle en el 2015, obviamente, por frustración. Porque se ha instalado una crisis de expectativa, como dice el rector, pero junto con la crisis de expectativa yo diría un clima de incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque yo tengo hoy día la idea de que las cosas no están funcionando bien, pero si tengo claridad sobre lo que va a pasar puedo estar más tranquilo, pero también lo que se ha instalado con fuerza, y aquí Roberto puede hablar desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento de la economía, pero hay un clima de incertidumbre, ¿no?, que es muy peligroso para la gestión del gobierno. Ahora, dime una cosa, también hay cierta frustración con respecto a la expectativa económica, porque estamos viendo ya síntomas pequeños, por ejemplo, de desempleo. ¿Ya? A pesar de que a lo mejor la estadística no lo refleja porque esta época de cosecha, por lo tanto, en épocas de cosecha aumenta el empleo. Entonces, en ese sentido, la expectativa económica también, y a uno cuando le tocan el bolsillo, le tocan la bolsa de pan, la reacción es diferente. Tú tienes mucha razón que cuando uno le toca en el bolsillo, efectivamente la reacción es diferente. Yo creo que aquí efectivamente hay un problema con las expectativas que se generó para este gobierno y lo que ha podido hacer este gobierno. Desde ese punto de vista yo creo que hay que tener en cuenta que cuando la economía crece más lenta, efectivamente hay expectativas que no se pueden realizar, ¿ya? Y nosotros estamos creciendo más lento. Y este crecimiento más lento no es solo de este año, también venía la caída de la inversión desde el segundo semestre del año anterior. Por lo tanto, aquí el gobierno ha tenido que hacer lo que tiene que hacer cualquier gobierno cuando hay un crecimiento más lento, salir a gastar, ¿ya? Pero eso requiere tiempo, ¿ya? Requiere el alza del dólar, por ejemplo, también es una medida que complementa, ¿ya? Y requiere tiempo para que los exportadores desarrollen nuevas inversiones.
Entonces, efectivamente, yo creo que aquí nosotros tenemos un problema de expectativas. Las expectativas se han ido deteriorando, no solamente a nivel nacional, yo creo que eso es pero importante destacarlo. Las expectativas a nivel internacional también se van deteriorando para el próximo año. Pero todavía a nivel nacional no se ha logrado una alianza público-privada. Al contrario, con la presentación, por ejemplo, del proyecto de reforma laboral, Tucapel Jiménez dice, mira, ¿sabes qué? El problema es que la ministra del Trabajo, Javiera Blanco, ha sobredialogado. Y lo que dicen Hermann von Mühlenbrock, lo que dice la CPC, por parte de ellos, y la misma Bárbara Figueroa dice, no conocemos el proyecto. A la CUT se le citó, la CAT nunca ha ido, representa a 350.000 trabajadores, y la CUT es más grande porque tiene a los trabajadores fiscales. Entonces, ¿cómo se va a poder lograr una alianza público-privada cuando no se ponen las cartas arriba de la mesa y lisa y llanamente se mandan al Congreso como hecho consumado? Mira, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Una reforma laboral requiere ser efectivamente discutida por todos los actores, y en ese sentido hay que sentar a los empresarios a la mesa junto con los trabajadores. Y aquí hay que tener altura de mira. El sindicato no es una entidad confrontacional. El sindicato puede ser un gran apoyo para la empresa, y ahí es donde hay que consensuar las reformas laborales. No Hoy día lo que nosotros conocemos del proyecto, que se conoce muy poco, es que se aumentan las posibilidades de negociación o la posición negociadora de los sindicatos, ¿no? Pero es todo lo que conocemos hoy día. No conocemos mucho más. Rafael, el 2015 es el año de la educación superior. O sea, lo dijo el gobierno, lo dijo la presidenta, el 2015 ya le hincamos el diente, nos dedicamos a la educación superior. ¿En cuántas reuniones han podido participar ustedes como directores de una universidad, otros directores de otras universidades privadas? ¿Cuál ha sido el aporte que han podido dar y qué han visto que les han recogido? No me conteste ahora, pausa y estamos de vuelta. En esta discusión abierta, conversábamos antes de irnos a la pausa justamente de que este es el año de la educación superior en que se va a trabajar y se van a presentar los proyectos respectivos. ¿Qué participación han podido tener, por ejemplo, las universidades privadas como esta? ¿Cómo ven ustedes que se ve afectado? Mira, nosotros tuvimos una reunión con el ministro Eizaguirre, hemos tenido 2 o 3 reuniones con el jefe de Educación Superior, Francisco Martínez, que han sido reuniones muy positivas para nosotros. Ahora, la situación de nuestra universidad es bastante especial por las características que ella tiene, ¿no? El no tener ningún controlador, ni partido político, ni institución religiosa o no religiosa que esté controlándola, la hace estar en el centro de 2 ejes que hoy día yo veo, ¿no es cierto?, en la educación o universidad. Uh-huh. Quisiera planteártelo porque la ciudadanía tiene que hacer un análisis de lo que ocurre efectivamente. Hoy día hay un grupo de la izquierda que piensa que las universidades estatales son las únicas universidades que los puede representar, y entonces están profundizando en el ámbito de la universidad estatal. Quienes están y son partidarios de la cuota 1000, que mayoritariamente son de centro derecha, entienden que ellos van a seguir con sus universidades sin importar lo que pase en la educación superior en el país, probablemente, ¿no? Entonces tú tienes centro izquierda y centro derecha con 2 universidades y nosotros no tenemos efectivamente ninguna. Ahora, lo que a mí me preocupa es que pase lo mismo que pasó con los medios de comunicación cuando salió el presidente Elwin y eliminaron, ¿no es cierto?, se eliminaron todos los medios de comunicación de oposición a la dictadura, y quedaron 2 grupos económicos manejando la información o los medios de comunicación de este país, y algunos pensaban, mira, la nación también, ¿no?, porque eso va a representar al gobierno, pero el gobierno cambia de signo y cambió la nación y se eliminó. Y hoy día quedaron los 2 grupos económicos. Entonces, lo que uno duda es que podamos mantener el pluralismo efectivamente de esta sociedad chilena con la segregación que se va a ir profundizando aún más, porque las universidades estatales tienen en sus juntas directivas 2 o 3 personas que están propuestas por el presidente o presidenta de la República, claro, que cambia de signo, sí, no es el mismo. Por lo tanto, la universidad estatal también podría ser capturada, ¿no es cierto?, por una mirada
sesgada desde el punto de vista político, de turno. De turno. Y Ahora, para terminar, y las universidades que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto?, de la Cota 1000, es la mirada y perspectiva que tienen. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la reforma que vamos a hacer, porque hay universidades como la nuestra, por ejemplo, que quedarían fuera de ambos sistemas, y nuestra universidad efectivamente representa el pluralismo y la independencia que el país necesita. ¿Por qué? Porque está administrada por los académicos de la universidad. Dentro de nuestra universidad se puede conversar cualquier tema, no hay tema que esté censurado. Ahora, yo agregaría, perdón, Pablo, es que a lo que decía el rector, una dicotomía muy compleja, porque por un lado, la mayor cantidad de estudiantes que hay en educación superior hoy día en Chile está estudiando en instituciones privadas, ¿no? Cerca del 70%, el 80% de la cobertura en educación superior hoy día está en universidades privadas. De los cuales el 80 es primera generación. Así es. Y en segundo lugar, lo que recaude la reforma tributaria en régimen, ¿no? Solamente 1/3 de eso va a ir a financiar la reforma en educación superior, porque los otros 2/3 van a financiar la educación general. Por lo tanto, aquí hay algo que no calza, ¿no? Si se plantea efectivamente el tema de la gratuidad universal, que es lo que se ha dicho y lo que se ha prometido, ¿no? Tenemos un problema de que evidentemente los números no sé cómo pueden ajustarse. Y en segundo lugar, aquí hay una oferta política que el gobierno hizo. Esto va a tener que empezar a tramitarse rápidamente a partir de marzo. Con seguridad es difícil que el proyecto esté aprobado durante el año 2015 y eso va a generar una situación compleja desde el punto de vista de las movilizaciones que eventualmente podrían ocurrir, que va a afectar y va a dañar sin duda la imagen del gobierno, porque aquí hubo una oferta política, ¿no?, que fue establecer como un eje central del programa de gobierno el tema de la gratuidad en la educación superior. A mí me surge la siguiente duda. Yo cada vez que me toca, bueno, por ejemplo, hacer noticias en la radio, decimos, a ver, hay una monopolización, una cobertura o una posición privilegiada de las universidades del crucho. Y no veo que haya una institucionalidad que las abarque a todas. Están separadas. Y me molesta una cosa, que cuando yo veo que una institución, van a entender también que yo tengo una sensibilidad obviamente por mi universidad. Entonces, cuando yo veo que hay una institucionalidad que no los abarca a todos, digo, están dejando fuera determinadas universidades, pero no están dejando el edificio, no están dejando afuera el logo ni la marca, está quedando afuera un número importantísimo de alumnos que son ciudadanos y tienen derecho. Esta universidad son 13.000, hay otras universidades que tienen 26.000. No quiero entrar a las calidades de la universidad, pero sí hay alumnos que dicen, oye, ¿por qué a mí me dejan fuera de esta discusión? Entonces, esa institucionalidad, ¿cuándo va a estar? ¿O en qué momento se van a poder sentar toda la mesa y no hay una mesa para los invitados y otra para el pellejo? Me refiero... Es lo que dijo el padre Monte, lo ha dicho de forma reiterada. ¿Lo dice así? La mesa de los invitados y la mesa del pellejo. Y él dice, yo no quiero sentirme más de la mesa del pellejo. Entonces, mira, lo que dijo el profesor Moreno, ¿quiénes están excluidos? El 70% de los estudiantes que estudian en universidades privadas. Eso es muy grave. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere efectivamente una institucionalidad desde el Estado de educación superior, una institucionalidad que abarque a todos los rectores y que se puedan conversar temas de educación superior, no temas de cuánto me va a venir a mí de la torta y cuánto va a tener tú de la torta del dinero que pone el Estado para la educación superior. Porque eso lo pueden conversar en otro lado. A mí ese tema de conversación no es tema. Para nosotros el tema es la educación superior. Y nos encantaría que pudiéramos estar todos sentados conversando eso. El 4 de diciembre del 2014 tuvimos la reunión anual que hace Universia, donde estaban todos los rectores, donde el jefe de educación superior nos explicó cuál era la mirada que tenían con respecto al tema de educación superior. Bueno, eso que hace Universia, que es una institución privada, la debe hacer el Estado a través de una institucionalidad estatal. Eso es urgente porque el sistema ya no va más
cómo está en este minuto. Claro, el CRUCH cuando surgió en los años 60 surgió para representar las universidades chilenas. De hecho se llama Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, porque en los años 60 las únicas universidades que habían eran universidades estatales y las privadas como la de Concepción y la Católica. Pero evidentemente hoy día eso ha cambiado desde el año 80 que hace la reforma y por lo tanto debe haber una entidad que represente efectivamente al conjunto de las universidades chilenas que, como dice el rector, hoy día no existe y por lo tanto la voz del 80% de los estudiantes, 70% que estudian en educación, en instituciones de educación superior privadas, no está siendo representada. Y allí es donde se puede producir el problema que puede dañar fuertemente al sistema en general. Al sistema y a la propuesta de reforma. Ojo, que por ahí puede venir una situación de ingobernabilidad del sistema de educación superior si no se hace cargo justamente de esa situación. ¿Una lucha por recursos económicos? Bueno, yo justamente iba a tocar ese punto. Yo creo que aquí hay defensa de intereses. Aquí hay un club que se llama el CRUCH, ¿ya? Va a haber otro club que va a ser las universidades Cotamil, que solo van a terminar siendo universidades privadas y pagadas, ¿ya? Hacia allá parece que vamos. Entonces, la verdad es que si no tenemos una entidad que sea capaz de reunir, ¿ya?, a todos los estudiantes y rectores, ¿ya?, que nos permita efectivamente avanzar en este camino por la calidad, no por qué club pertenezco, ¿ya? Porque aquí lo que nosotros estamos hablando hoy día, efectivamente estamos pidiendo una reforma del sistema para mejorar la calidad. Entonces, esa calidad no puede ser privilegiando los intereses de un club o de otro, ¿ya? Y yo creo que ese es el gran desafío que tiene efectivamente el proyecto de reforma educacional superior. Con claridad, el tema de los intereses. Estuve hace un mes atrás en la Universidad de Monterrey, estuvimos conversando con el rector, que es una universidad desde un punto de vista de la organización bastante similar a nosotros, porque es una universidad privada y que es administrada por los propios académicos también. 100.000 alumnos. Sí, claro, una locura. Sí. Y entonces me decía el vicerrector de Relaciones Internacionales, nosotros fuimos a Chile porque aparecíamos en los rankings a un nivel inferior en investigación que la Católica y la Chile. Y entonces queríamos saber por qué. O sea, dejémonos de cuento, la Universidad de Monterrey yo creo que es una de las más importantes universidades de Latinoamérica hoy día. Y entonces yo le decía, mire, no se preocupe por eso, porque la Universidad de Monterrey con sus propios recursos hace investigación, pero las universidades del CRUCH hacen investigación con plata de todos los chilenos. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando a mí me dicen, estuve leyendo un artículo de Matko Koljatic, que salió en un diario, donde decía, las universidades no pueden declararse docentes, porque eso son IP, y las universidades tienen que hacer investigación. Yo le encuentro toda la razón. No pueden existir universidades que no hagan investigación. Y entonces el tema de los recursos es vital, de vital importancia, porque a nuestra universidad no le da un peso a nadie para hacer investigación. Pero a las universidades del CRUCH, por supuesto que sí. Y entonces hay una discriminación por nacer antes del 80 o después del 80. Claro, porque dentro del CRUCH hay privadas también. Por cierto, evidente. Discriminación que se va a romper ahora con las dos nuevas universidades que van a ingresar inmediatamente al CRUCH y a la repartija, ¿no es cierto?, esta torta que se entrega. Entonces, claro, hacer investigación y que te paguen la investigación es maravilloso. Es la posibilidad, claro, de crecer que tenemos. Hay universidades que podrían dedicarse solo a la investigación sin necesidad de hacer docencia. Entonces, nosotros tenemos los profesionales, los académicos, los investigadores, los estudiantes capaces de hacer investigación. ¿Estamos limitados? Claro. ¿Por qué? Por recursos. Ese es el punto focal, ¿no?, de la discusión. Ahora, yo quisiera dos temas que me parecen importantes en 2015, reforma educacional. El primero es el Sistema Nacional de Admisión, que debería generarse. Hay una propuesta del Estado que a mí me parece estupenda, que ha producido un poco de cierto resquemor en algunas universidades y rectores, porque el gobierno quería hacerla obligatoria. No hay ningún problema en que sea voluntaria, pero que sea un sistema nacional donde nos permitan a todos ingresar. El que quiere ingresa y el que no. El que quiere hace su admisión aparte, no hay ningún problema en eso. Y el segundo, una reforma profunda del sistema de acreditación en este país, que es necesario ya, hay avance, pero tenemos que cambiar la mirada que hoy día tenemos en acreditación en Chile. Es que si en el 2011 sí, todos los estudiantes instalaron el fin al lucro, ¿no?, como una defensa muy importante. Yo creo que
el rector tiene razón. El 2015, la bandera de lucha más importante que quería tener el movimiento estudiantil es el fin a la selección en el sistema de educación superior, terminar con la PSU, ¿no? Y por lo tanto a ir hacia un sistema que efectivamente pueda generar las condiciones para poder acceder a la educación superior. De lo contrario, el tema del lucro está resuelto, el tema de la gratuidad está resuelto en términos de la agenda. Hay un proyecto de ley que va a mandar el gobierno en el de año 2015. ¿Qué es lo que le queda al movimiento estudiantil? Muy poco. La cancha. Muy poco, por eso te digo, emparejar la cancha significa hoy día el término del actual sistema de selección como lo concebimos. Porque si yo me voy al sistema de selección actual, finalmente en las universidades del Estado van a quedar los mejores alumnos que lamentablemente, o afortunadamente, no sé cómo calificarlo, son los que vienen de los colegios pagados, la gran mayoría. Sí. Entonces quedamos más o menos en las mismas. Y que pueden hacer preuniversitario y que pueden tener horas extras de clase, y eso es lo que está generando hoy día la discriminación. O sea, en Chile, la segregación va en esa dirección. Bueno, por eso que la gran demanda que debería tener el movimiento estudiantil, creo yo, tiene que emparejenme la cancha. Exactamente. Tú me querías decir algo, Roberto. Sí, no, mira, la verdad es que justamente coincidiendo con el tema de los intereses, ¿ya? Cuando yo tengo efectivamente un club que accede privilegiadamente a recursos, y no solamente por lo que es lo que le pasa al Estado todos los años, sino que también porque tiene ya un cierto nivel de barreras de entrada que hace que pueda estar participando en investigación y pueda estar participando en concursos de una manera mucho más continua, ¿ya? Yo creo que aquí lo que hay que preocuparse es efectivamente que los recursos públicos, ¿ya?, se asignen en función de las propuestas de calidad, ¿ya? Y eso lo decimos a nivel tanto de docencia como de investigación, ¿ya? ¿Por qué voy a privilegiar, ¿ya?, a universidades que solo están privilegiadas por el hecho de que son estatales, ¿ya?, o que son, claro, incluso en el caso de las tradicionales? No garantía nada. Vamos a pasar a otro tema, vámonos al tema internacional. Pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a entrar, por ejemplo, a ver quién va a tener la hegemonía dentro del próximo año respecto en el aspecto económico. China creciendo, Estados Unidos preocupado, tenemos el caso de Rusia que fue golpeado con la baja del rublo. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a entrar a tocar, además de quién va a tener la hegemonía política, señores cientistas políticos, de la económica. Pausa y ya estamos de vuelta. Volvemos a este último capítulo, ya último bloque de este programa de lo que corresponde a 2014. Roberto, ¿cómo se ve la situación en términos de hegemonía económica? Quiero decir, ¿quién la lleva durante el 2015? ¿Es China? China sigue creciendo a altas tasas, pero a tasas que son menores a las que venía creciendo anteriormente. Estados Unidos ha ido recuperándose y eso también abre nuevas oportunidades de mercado, ¿ya? Europa, la zona Europa, la verdad es que sigue a mal traer, ¿ya? Y por lo tanto no vemos por ahí muchas posibilidades de recuperación. Y sin embargo, yo te diría que a nivel de los países emergentes donde se ve que la cosa podría estar en alguna medida. Rusia, lamentablemente golpeada por el precio del petróleo, el 68% de sus ingresos provienen del petróleo, digamos, y ya vimos que se desplomó el rubro a pesar de ¿cómo se llama?, de los esfuerzos hechos por su Banco Central. Entonces yo te diría que hoy día... Ahora Estados Unidos viene bien, ¿eh? China, Estados Unidos viene bien. Con un crecimiento del 3,1, 3,5. Estados Unidos los últimos 2 trimestres está creciendo muy bien. Que hay que señalar que para un país de esas características, eso son cifras altísimas. Es muy alto. Además significa mucho producto. Claro, porque la tasa de comparación es diferente a lo que puede ser un país como por ejemplo Perú, que si creciera al 7%, 5%, a ver, son X cantidad de dólares, en este caso 3,5 es tremendo. Y en términos políticos, ¿qué la lleva? Yo creo que sigue siendo el sistema internacional un sistema unipolar, en donde Estados Unidos sigue teniendo la preeminencia, sigue siendo la principal potencia. Todavía Europa no logra, digamos, acercarse al liderazgo que tiene Estados Unidos, y donde ese liderazgo es incontrastable. Ahora, hay un elemento interesante que el presidente Obama en su los 2 últimos años de su mandato, va a gobernar fundamentalmente a través de decretos porque no tiene mayoría en el Parlamento norteamericano, y eso le va a permitir darse estos gustos, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el que se dio en relación con el tratar de descongelar las relaciones en Cuba y Estados Unidos. Y así por delante, yo creo que vamos a ver un presidente Obama muy empoderado, muy actuando como un líder internacional, porque ¿Es además... un cambio hacia América Latina? Sigue siendo, yo creo, Europa y Asia y el Medio Oriente los principales temas de interés de Estados Unidos. América Latina todavía sigue ocupando un rol secundario de la política exterior norteamericana, pero evidentemente por los conflictos internacionales creo que el Medio Oriente sigue siendo un foco de tensión para el mundo, y por eso que la política exterior norteamericana
pone su principal acento allí. Mira, una cosa que es importante es que cuando uno le pregunta a los ejecutivos de las grandes compañías internacionales, los riesgos para el crecimiento 2015, el mayor riesgo del orden del 60-70% es la inestabilidad geopolítica. O sea, son precisamente los conflictos, ¿ya? Claro. Tanto en Medio Oriente como en el nororiente de Rusia, Europa, digamos, los que más preocupan para el desarrollo de los negocios. ¿Y cómo va a estar Medio Oriente el próximo año? ¿Qué me lo podrá contestar? Medio Oriente va a seguir con la situación compleja de la que vive hasta la que vive hoy día. Nosotros tenemos un conflicto que sigue latente entre Israel y los palestinos, pero yo te diría que lo que va a llamar más la atención va a ser la extensión del Estado Islámico hacia otros lugares de la zona del Medio Oriente. Hoy día sabemos que han tratado de ingresar 2 o 3 veces al Líbano, que el Líbano ha tratado en lo posible por su gobierno, que es un gobierno sectario, digamos, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma, pero democrático, de mantenerse alejado de la situación. Pero están entrando, hace algunos días atrás detuvieron a la señora y al hijo de uno de los líderes más importantes del Estado Islámico, una de las señoras, ¿no? El Estado Islámico ha tomado mayores posiciones en Siria, lo que significa también una retirada del ejército sirio de algunas posiciones que eran importantes. La situación está muy compleja porque puede explotar en cualquier minuto, digamos, ¿no? Mi pregunta corta, ¿cuál es el atractivo que tiene el Estado Islámico? Porque ha reclutado mucha gente desde Occidente. Hablamos de Francia, algún español por ahí, Inglaterra, principalmente de Francia. Sí. ¿Qué tiene de seductor? Yo he pensado mucho en eso, porque una situación extraña, ¿no? Uno no se iría a un lugar a defender y degollar personas, es una cosa muy extraña. Pero yo creo que hay varios temas y que la pregunta corta tiene una respuesta larga, ese es el punto. Claro. Pero vamos a tratar de resumir. Yo creo que Europa y los conflictos de la segregación también, sí, y la discriminación de los emigrados de países islámicos a Europa, especialmente a Francia, que se sienten no franceses, se sienten humillados, están en los suburbios de París y que hoy día han retornado, ¿no es cierto?, hacia el Estado Islámico como una forma de rebelión en contra de su propio país. Piensa que son más de 1.100 franceses que hoy día están en el Estado Islámico. Entonces yo creo que Occidente también tiene cierta responsabilidad de este fanatismo que se va creando. Y lo segundo, y con esto termino, es la extraordinaria propaganda que el Estado Islámico está haciendo en las redes sociales. Bueno, estamos concluyendo ya. Marco, ahí tienes la cámara 3, para que, yo siempre le digo para que digan lo que quieran, sino para que tú nos cuentes a nivel personal, académico, como tú quieras, cuáles son tus aspiraciones para 2015. Pues yo creo que aspiramos a que el gobierno pueda efectivamente desreformalizar su gestión, o sea, no seguir tan centrado en la reforma y comenzar a dedicarse efectivamente a los problemas de la gente. Recordemos que solamente le queda técnicamente el 2015, porque el 2016 comienza el ciclo electoral, elecciones municipales el 2016 y presidenciales y parlamentarias el 2017. Por lo tanto, el año 2015 va a ser un año muy importante y allí la educación superior tiene que ocupar un espacio clave. Este gobierno debe resolver ese nudo, así como también debe resolver el nudo de la reforma constitucional. 2 grandes reformas que tienen que llevar adelante el 2015 y evidentemente nosotros como universidad tenemos un espacio y un rol y aspiramos a que en esa discusión y en esa conversación estemos presentes. Roberto, ahí tiene la cámara 2, lo que quiera. Gracias, Pablo. Hasta a nivel deportivo, si quieres, Roberto. Yo quisiera aprovechar este espacio precisamente para volver a hacer un llamado a el diálogo, en términos de que el 2015 sea el año en que podamos revertir las expectativas. Yo creo que aquí hay una situación externa que está apretada, pero fundamentalmente yo creo que tenemos que tomar conciencia como país que hemos crecido lento, pero seguimos creciendo y es necesario dar vuelta a las expectativas para crecer más. Así que vuelvo a hacer el llamado al diálogo, que es una cosa que he hecho en programas anteriores. Rafael.
para el 2015 que todo este tema que se ha generado tan fuerte con respecto a la reforma educacional, sobre todo lo superior, tengan el cuidado necesario de mirar universidades como la nuestra y como otras, ¿no?, de las universidades que nosotros llamamos sociales, que tienen un alto nivel de académicos, un alto nivel de estudiantes y que tienen propuestas que hacer al país y que se fijen en este modelo, ¿no?, en el tema de la reforma educacional, que es un modelo evidentemente sin fines de lucro, en que la administración está realizada y hecha por los académicos para nuestros estudiantes y con calidad. Bueno, a mí me resta simplemente agradecer a ustedes por habernos acompañado, agradecer por supuesto a la Universidad Central que nos ha acompañado estos ya 2 años, ¿ya?, y seguimos trabajando los próximos 2, así es que con mucho agradecimiento a usted que está en la casa, a nuestros compañeros de acá de CNN Chile por la recepción que nos hacen cada vez que venimos para acá, por el trabajo que realizan ahí en la sala de dirección, ese trabajo que no se ve pero que es sumamente importante. Agradecer también porque a lo largo de este periodo partimos con este programa hace muchos años también, hace como 6 años, hemos conseguido que esta sea una marca consolidada, nos favorece su preferencia todos los sábados, así es que nos separamos de ustedes deseándole un feliz año nuevo a ustedes, un 2015 próspero, y por supuesto lo invitamos a que nos siga acompañando durante enero y febrero, que vamos a tener capítulos con lo mejor del año, y nos retornamos ya en marzo con la nueva temporada. Muchas gracias CNN Chile, feliz año nuevo.